firmaban treguas, es decir, se firmaban periodos de inexistencia de enfrentamientos bélicos. Cada tregua llevaba aparejada normalmente el pago por parte de aquel que se encontraba en ese momento más débil de una cantidad económica al que se encontraba más fuerte. Unas veces estaban más fuertes los cristianos, otras veces estaban más fuertes los musulmanes. Así que los granadinos cobraban cuando tenían fuerza y pagaban cuando eran los cristianos los que tenían más fuerza. ¿Y qué se pagaba normalmente? Aparte de la cantidad económica, cautivos. Así que todo periodo bélico llevaba aparejado la captura del enemigo. Perdón, de los habitantes del enemigo. Así que esa racia que hemos visto penetrar en el territorio, lo que hacían era llevarse ganado, que es lo único que se puede mover, quemar lo que pudieran quemar, llevarse el ganado y llevarse a todo aquel que encontraban en el campo. Pero bueno, esto también lo hacen los indios cheroquis. Asaltan las diligencias y se llevan a los niños y a las mujeres y las convierten después en indias malas y perversas y cosas fatales que ocurren en el Medio Oriente, en el Medio Oeste. Pues aquí ocurre exactamente igual. Muchos de estos que son cautivados, tanto en un lado como en otro, acaban cambiando de religión y acaban convirtiéndose a la religión contraria. En el caso de los musulmanes no hay muchos datos, son pocos. En el caso de los cristianos tenemos información cuando se conquista Granada, porque se les llama tornadizos y son traidores, porque han abandonado la verdadera fe para convertirse al Islam. El musulmán, al fin y al cabo, no ha tenido ocasión de conocer la verdadera fe y se le puede salvar. Aquel que ha conocido la verdadera fe y la ha cambiado por la fe falsa, ese no tiene remedio. Ese no hay manera de volverlo al buen redil. Así que esos tornadizos van a sufrir un importante castigo y por eso aparecen en la documentación como tales. Resultado normalmente de procesos de cautiverio, de niños pequeños que son cautivados y por lo tanto cuando se van criando en una situación y acaban siendo. En momentos de tensión, en momentos de crisis, en momentos de enfrentamiento, esas racias saquean el territorio, se llevan ganado, se llevan hombres, mujeres y niños y les ponen precio. Establecen cuánto vale. Y hay que pagar un rescate. ¿Me suena de algo? Hay que pagar un rescate. Y hay quien lo paga, y hay quien no lo paga, hay quien puede pagarlo y hay quien no puede pagarlo. Y entonces surgen unas instituciones que se llaman órdenes redentoristas o redentoras, castellanas, son dos, los trinitarios y los mercedarios, que se encargan de liberar a los cautivos, es decir, de hacer las gestiones para la liberación de los cautivos. Ese proceso no es solo medieval. ¿Conocen ustedes algún cautivo importante? Español, ya no castellano, español. Escribió un libro muy gordo, muy famoso. Miguel de Cervantes. Estuvo cautivo en Argel. Fue liberado por los trinitarios. Por lo tanto, a lo largo de todo el siglo XVI y siglo XVII, XVII menos, porque hay una cosa que se llama la intercesión de la Virgen del Rosario, la batalla de Lepanto, que acaba con la presencia de los piratas berberiscos en el Mediterráneo occidental, y a partir de ese momento el cautiverio es una situación mucho más difícil. Así que todas las iglesias de la Merced y todas las iglesias de la Trinidad que seguían recibiendo dinero para liberar cautivos, pero que no tenían cautivos, pues se lo gastaron en unas iglesias estupendas, magníficas y maravillosas, que son todas del siglo XVII y del siglo XVIII. Así que si miran, verán que las iglesias de la Merced y de la Trinidad son gloriosamente ricas en el XVII y en el XVIII, frente a otras que lo son antes de esa fecha. Bien, ese es otro de los elementos. Las relaciones en ese mundo violento, en el cual uno puede caer en el cautiverio, lo pueden saquear, lo pueden robar, está tirado en medio del campo, es una zona agreste, difícil, aparece también regulado. Esa zona que hemos visto que se comparte a un lado y a otro de la frontera es una zona muy rica en pastos. Es un bosque
recuperado un bosque mediterráneo después de 250 años sin tratarlo, así que es una tierra muy rica en pasto y en caza, en un aprovechamiento silvopastoriles, de todo tipo. Las comunidades cristianas y musulmanas o castellanas y granadinas de ambos lados de la frontera se ponen de acuerdo para hacer uso de los pastos comunes. Así que los ganados se sueltan por parte de los granadinos y por parte de los castellanos. Cada uno tiene su ganado en ese entorno y cada uno sabe de quién es el ganado de otro. Las comunicaciones entre uno y otro son frecuentes, el comercio, las transacciones comerciales son normales. Hasta el extremo está la, digamos, imbricación, a pesar de ser realidades distintas, a un lado y a otro de la frontera, que empiezan a aparecer instituciones propias de la frontera. Una de ellas es el alfaqueque. El alfaqueque ejerce las funciones de juez entre moros y cristianos. Es decir, cuando hay un pleito en el cual una comunidad de un lado de la frontera dice que la otra, es decir, llevamos nuestro ganado a pastar y cuando fuimos a buscarlo no estaba, se lo habían llevado los del otro lado. O intentamos llevar el ganado a pastar y nos lo impidieron. Aparece el alfaqueque y el alfaqueque da sentencia entre, o hace de funciones de mediador entre los musulmanes y los cristianos. Así que tenemos una institución que cumple la función de regulación de las relaciones a un lado y a otro de la frontera. Otro personaje importante es el adelantado. Sí. ¿Y el alfaqueque era cristiano? Cristiano. Los musulmanes tenían otras instituciones que cumplían esa misma función. Pero digamos, cuando alguien quería demandar a los cristianos, no lo demandaba en los juzgados o en las cortes normales, sino que iba al alfaqueque para que el alfaqueque le remediara. Cuando los cristianos lo hacían igual con los alcaldes de Moro, que se llaman en el otro lado. Y van al alcalde de Moro y dicen, oye, que esa comunidad ha hecho tal cosa. Ahora veremos en qué caso además participan de manera muy activa. Otros son los adelantados. Los adelantados tienen la obligación del control y el sosiego en la frontera. O sea, que son una especie de hombres buenos que hacen, ante la existencia de conflictos, intentan mediar, digo ante la existencia no de conflictos concretos, sino de situaciones de tensión, intentan mediar. Porque es bastante frecuente en una sociedad violenta, situada en la frontera, con gente muy cercana unas a otras, que en periodos de guerra se hacen daño y en periodos de paz supuestamente ya no se tienen que hacer daño, pero que se guarda el odio de una vez para otra, que alguien, sin venir a cuento y existiendo treguas y estando en la frontera tranquila, pues directamente cruce la frontera para fastidiar a aquel al cual le tiene odio, lo cual automáticamente provoca una respuesta. Y a partir de ahí se provoca otra nueva respuesta, y otra nueva respuesta, y en numerosas ocasiones pequeños incidentes fronterizos entre 2 o 3 caballeros de un lado y de otro acaban desencadenando un conflicto de gran envergadura. Así que ahí aparece el adelantado intentando mediar y diciendo no te preocupes, vamos a castigar a los culpables y hacer y demás. Y otros personajes importantes que hay a ambos lados, sí. Una pregunta, ¿esos mismos adelantados van a aparecer en la conquista americana? Sí. Eso, porque uno cuando lee las crónicas aparece el adelantado, no sé qué, sí. No sé por qué era español. Pero eso es porque ya tiene ese título, tiene esa función en España, o eso. El adelantado es aquel que en zona de frontera ejerce el control, en nombre del rey. Pero la fuerza que tiene el adelantado es una fuerza moral, no es una fuerza jurídica. En Andalucía el adelantado mayor es Perafán de Rivera, que es un linaje mediano, no es uno de los grandes linajes, pero tiene fuerza moral, pero no jurídica. Es decir, no puede obligar a un concejo o a una ciudad a hacer algo o a un noble a hacer algo. Se lo puede recomendar desde la fuerza moral que tiene, pero no va más allá. ¿Y esas mismas funciones van a estar en la conquista americana? Inicialmente sí, entre comillas. Es decir, se supone que viene a organizar el territorio, a poner paz, a hacer que se cumplan las normas y las leyes. Otra cosa es lo que haga en este caso no tierra de por medio, sino agua de por medio. Una vez con el nombramiento en la mano,
Pues bueno, yo soy el adelantado, como no hay ciudades, porque ahí sí ya hay previamente un grupo de ciudades, un ordenamiento jurídico, una manera de organizar el territorio, una sociedad formada y compuesta. En otros ámbitos se están creando, ¿de acuerdo? Bien, pues quedan otros personajes muy peculiares, pero que también nos hablan de esa vida de frontera, que van a ser los fieles del rastro. Los fieles del rastro tenían la obligación de, ante una incursión enemiga, seguir el rastro y llegar hasta el momento en el que volvían. ¿Se acuerdan ustedes que le había dicho que entraban y salían? Y entonces, en llegar hasta el límite de la frontera, justamente, penetrar en territorio granadino y dar la señal de que por ahí han pasado aquellos que han saqueado. Esa población que está al otro lado de la frontera, a partir de ese momento es responsable de buscar a los culpables. Si en el plazo de 15 días, 20 días, un mes, depende de las circunstancias, depende, no ha dado noticia y no ha cogido a los culpables, ellos son los que van a ser represaliados. ¿De acuerdo? O sea que, y en el otro lado de la frontera igual, es decir, el fiel del rastro musulmán llega hasta la primera población cristiana y dice, por aquí han pasado, tenéis 10 días para devolverlos. Los ganados, los cautivos, los culpables, para que los busquemos y los tratemos. Pasados esos 10 días, si no hay respuesta, la represalia será contra esta población. ¿Sí? ¿Y alguna vez se dio que devolvieran, que pegaran? Claro, ¿Sí? claro, si no, le tocaba pagar. Una cosa es que yo saqué tu territorio y por eso tú me persigas, pero que pasen por aquí otros que son de aquel pueblo y me repriman a mí, no, que repriman a aquel pueblo. Yo digo, no lo hemos podido coger, están allí. Claro, a mí no me repriman, yo no he hecho nada, han pasado por mi territorio. Yo no soy responsable de controlar el tránsito de los que pasan por mi territorio. Cuando tú me informas, yo te informo, te digo aquel. Pero eso se daba tanto en un lado como en otro de la frontera. Así que normalmente esos fieles del rastro solían ser gente que vivía en la frontera, que vivía de la violencia y que vivía y conocía todos los caminos y todos los recursos para vivir en ese ámbito. Es decir, que tenemos poblaciones que viven solo y exclusivamente del ejercicio de la violencia, de la represión del ejercicio de la violencia o del control del ejercicio de la violencia. Cuando en algunas ocasiones son señores también los que participan, es decir, un señor que se encuentra que no tiene plata suficiente de naturaleza líquida, pues dice, bueno, pues voy a hacerme con algo de líquido, y ejerce funciones de asalto y de control, rompiendo las paces y las treguas en contra de la monarquía, lo que en numerosas ocasiones provoca la conquista de territorios que se incorporan al señorío. De alguna manera lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo del siglo XV es la gestación de auténticos señores de la guerra. Es decir, de esa gran nobleza titulada andaluza, colocada en la frontera, tiene aspiraciones de conquista en el reino de Granada. Y participa de manera activa, ellos individualmente, con sus huestes, con sus acostamientos, con esos caballeros que hemos visto que tenían en Sevilla, que eran caballeros villanos, caballeros ciudadanos, que tenían armas y demás, participan en procesos de conquista individuales. Y están haciendo algo que no les corresponde, porque el único que dirige la conquista es el rey, porque el único que ha perdido la tierra es el rey. Así que eso lleva aparejada una tensión entre la alta nobleza andaluza y la monarquía. Esa tensión va a quedar resuelta en el año 1478 con la presencia de los reyes católicos en Andalucía. Se llama el viaje a Andalucía de los reyes católicos, donde van poniendo orden. Primero, que ordenan derribar todas las torres y todas las fortalezas que pertenezcan a la nobleza, que se encuentren lógicamente fuera del ámbito de frontera. Es decir, en el interior de las ciudades, siguiendo de alguna manera el modelo italiano, que supongo que ustedes tendrán en la mente, ¿no? Esas ciudades llenas de torrecitas, pues en las ciudades castellanas había ocurrido lo mismo. Cada linaje tenía una parte de la ciudad en la cual ejercían funciones
de dominio de control, como barrios propios, vinculados a determinados oficios y a determinados patrones y a determinadas maneras. Así que ordena tirar todas las torres. A continuación ordenan que salgan de los cabildos, es decir, de los ayuntamientos, de los cabildos municipales, todos los nobles titulados. Recuerdan que habían ido ocupando cargos y habían sido nombrados alguaciles mayores, alcaldes mayores, tenían presencia en las ciudades, en los cabildos, todos fuera. Claro, ustedes dirán, hombre, algo le tendrían que dar, ciertamente. A cambio de salir del ámbito y del ejercicio del control de las zonas de realengo marcadas por los concejos y a cambio de perder la preeminencia en ese ámbito urbano, se le ratifica en el ejercicio del señorío sobre los ámbitos señorializados. Es decir, a esos señores que estaban en las ciudades, que estamos echando, que apartamos del dominio y el control de las ciudades, que le tiramos las casas, le decimos, pero a partir de este momento tú eres como el rey dentro de tu ámbito señorial. Es lo que se llama el proceso de introspección del sistema señorial. Los nobles dejan de salir fuera y dejan de molestar a la monarquía, que ahora ya es una monarquía que se va haciendo cada vez más fuerte frente a la nobleza, a cambio de obtener enormes beneficios en sus ámbitos señorializados. Ratificar su papel de controlador de tierras y hombres. Así que se fortifica la monarquía y se fortifica el carácter dirigente de la nobleza hispana, que en el caso de Andalucía es justamente la nobleza combatiente, la nobleza que está cercana a la frontera. Así que en el 16 nos vamos a encontrar que los linajes andaluces son muy fuertes en sus ámbitos, cosa que no lo habían sido ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15. Les voy a hablar a ustedes ahora de iglesia. Bien, todo esto tiene sentido porque existe una cosa que se llama Iglesia Católica, y que es una religión, que es el catolicismo, que se enfrenta además frente a una religión falsa, que es el islamismo. Así que el elemento básico de conformación de esta sociedad es que se articula, se organiza, se identifica, se manifiesta como una sociedad cristiana frente a una sociedad musulmana. Así que al proceso de castellanización, que podríamos llamarlo así, es decir, de convertir en castellana la tierra y por lo tanto dotarla de instituciones, de ciudades, de organizaciones, de elementos referenciales propios de Castilla y organizarla como Castilla, no como Granada o como el mundo islámico, hay que organizarla también como una sociedad cristiana. Y eso lo hace la Iglesia. Así que lo primero que hay que hacer es crear obispado. La tierra que hemos visto, como ven ustedes, habíamos visto distintos espacios, ¿no? El reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Sevilla, pues cada uno de esos reinos que se van creando, pues se crean también una diócesis. Las dos primeras diócesis, la diócesis de Jaén y la diócesis de Córdoba, se crean dependiendo de la diócesis de Toledo. Es decir, en el momento en que se conquista el territorio no se tiene muy claro que se va a avanzar. Y entonces, como no se tiene muy claro que se va a avanzar, pues simplemente se ubican en Toledo. Una vez que se conquista Sevilla, que ya se ve que Andalucía se ha incorporado, pues se crea un arzobispado, no un obispado dependiente de otro, sino un arzobispado, que es el arzobispado de Sevilla, que incorpora la diócesis de Cádiz, la diócesis de Málaga, que están in partibus infidelibus, es decir, en parte de infieles. O sea que cuando se conquiste Málaga, será incorporada a la diócesis de Sevilla, y cuando se conquiste Cádiz, será incorporado a la archidiócesis de Sevilla. También aparece aquí, pero ya en Portugal, la diócesis de Silves, en el Algarve. Y más adelante, dependiente de Sevilla, va a aparecer la diócesis de Rubicón, en Canarias. Y a partir de 1510, todas las diócesis americanas.
Así que el metropolitano de América durante los primeros años es el arzobispo de Sevilla. Y la iglesia que se organiza en Sevilla es la iglesia que se organiza en América. Aquí no hay duda. Es decir, del otro podemos dudar. Pero es directamente la iglesia sevillana la que se organiza en América. Así que creo que merece la pena que dediquemos unos minutos a explicar cómo se organiza esa iglesia, porque va a tener su importancia. Verán ustedes, en el proceso de conquista se van restaurando, porque lógicamente igual que se reconquista, se restauran sedes. En el norte no había sedes, es decir, en el norte el cristianismo había llegado muy suavemente, tan suavemente que no había, primero, no había, ustedes saben que el cristianismo se vincula a procesos militares y urbanos. Si son los militares y los habitantes de las ciudades los que se convierten. En el norte lo que hay son militares, luchando contra los cántabros, los vascones, los astures, es decir, lo mismo que van a hacer los musulmanes después, con los mismos. Así que están luchando y hay algunas poblaciones que llegan a tener obispado, pero no tienen la consistencia suficiente, así que en el norte hay que crear obispado. Pero llega un momento que se conquista Toledo, y cuando se conquista Toledo, se plantea que de Toledo al sur hay un número ingente de obispados, porque la iglesia romana inicial es una iglesia pluricelular, es decir, que prácticamente en vez de parroquias tenía obispos. Así que en el sur puede haber 20 o 30 obispos, lo que hace no viable la situación. Pues bien, se crea una cosa que se llama la partición de Bamba, y digo se crea porque se crea, se hace un documento falso, absolutamente falso, que supuestamente es una decisión que tomó el rey Bamba, el anterior a don Rodrigo, el visigodo, diciendo que había que organizar las diócesis, esas que había muchas, había que organizarlas de otra manera. Y se presenta como que el rey visigodo decidió agruparlas. Así que en Andalucía se aplica la división de Bamba y se crean, por eso, solo la diócesis de Sevilla y no la de Niebla, o no la de Medina, o no la de Écija, o no la de... ¿cuál es la otra? Écija, Medina... y la de Itálica, que está justo enfrente, frente por frente a Sevilla. Así que, digamos, lo primero que se hace es falsificar la planificación y crear falsas diócesis resultado de falsas decisiones. ¿Qué nos indica? Que la monarquía lo que está haciendo cuando está creando un obispado es dotar a una ciudad de elementos de centralidad. Sí, curiosamente hay obispados allí donde hay grandes alfoces de realengo, potenciando todavía más el papel de centralidad que tienen esas ciudades y el papel de centralidad que tienen las oligarquías de esas ciudades, porque son esas oligarquías que habitan esas ciudades las que van a suministrar la mano de obra, digámoslo así, del cabildo catedral, y por lo tanto las que van a formar lo que es la oligarquía religiosa dentro de ellas. Así que la oligarquía sevillana tiene la posibilidad de estar presente en el control político desde el cabildo secular y en el control eclesiástico desde el cabildo catedral. Es que tenemos que dominar las dos vías. Y además tienen algo bueno, que como esos cabildos y esas catedrales son riquísimas, dominan también la economía, los grandes linajes y las grandes familias, puesto que están controlando todos los procesos y beneficiándose mutuamente unos y otros, que acaban formando parte de la misma estructura oligárquica. Así que tenemos refuerzo. Cuando se intenta dotar a un sitio de centralidad que no tiene, también se crean cabildos catedrales y se crean obispos. En el caso de Cádiz, primero en Cádiz, un fracaso. Después en Algeciras, otro fracaso. Vuelta nuevamente a Cádiz. Esas diócesis que se intentan crear en numerosas ocasiones
para hacer que la gente vaya. Es decir, piensen ustedes que a ustedes les gusta vivir, por ejemplo, dicen, a mí me gustaría vivir en una ciudad que tuviera cine, que tuviera centros comerciales, ¿no? Que tuviera gimnasio, estadios deportivos. ¿No? ¿No les gustaría vivir así? Entonces, ¿qué hacen en Bogotá? ¿No? Bien. Es decir, digamos que uno demanda, desde nuestra perspectiva, una demanda de determinadas situaciones que se llaman servicios. Es decir, la prestación de servicios. Uno dice, no, yo quiero eso, pues que haya aeropuertos, que haya hospitales, en fin. Y eso se valora. Cuando uno compra un condominio, una casa o un algo, depende de si tiene colegios cerca o no, si tiene Transmilenio cerca o no, pues vale más, vale menos, en fin, todas estas cosas. Entonces, cuando uno quiere que la gente se vaya a vivir a un sitio, pues uno dice, y vamos a poner un aeropuerto, y vamos a poner un Transmilenio, y vamos a poner una universidad, y vamos a poner un estadio deportivo, y vamos a poner un centro comercial, y la gente va y se muda, se va a vivir a esos sitios, porque tiene esos servicios. Bien, en la Edad Media el servicio básico no satisfacía el cuerpo, satisfacía el alma. Así que uno se va a vivir allí, o tiene más ilusiones en irse a vivir allí donde hay una gran iglesia que ejerce las funciones de control, que uno está seguro de que la gente que le va a predicar, le va a dar los sacramentos, está mucho más formada que el cura rural, ¿verdad? Que no tiene formación suficiente, que casi no entiende, es decir, ¿no? Y entonces la monarquía, cuando quiere que la gente se mude a sitios determinados, quiere potenciar, crea obispados. Que fracasan o no fracasan, pero esos son los procesos de conquista y de repoblación del territorio. Así que en Cádiz y en Algeciras también los vamos a ver. Así que primer paso, obispados o arzobispados y obispados. Siguiente paso, ¿cómo se organiza este enorme territorio? Bien, en Castilla, de manera habitual, los obispados, un arzobispado es simplemente una suma de obispados, cada uno de ellos se organiza así, cada obispado se divide en arcedianatos, y al frente del arcedianato se coloca un arcediano, y los arcedianatos se dividen en arciprestazgos, y al frente de los arciprestazgos se coloca un arcipreste. ¿Sabes lo que es un preste? Pues una especie de sacerdote, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el archipreste es el que tiene, archi son muchos, el que dirige a muchos prestes. El arcipreste. Y del arcipreste, o de los arciprestazgos, se dividen en parroquias. Así que tenemos que las parroquias se agrupan en arciprestazgos, los arciprestazgos en arcedianato y los arcedianatos en obispados. Pero cada uno de esos cargos son nombrados de manera permanente y cada una de esas divisiones son divisiones y circunscripciones administrativas cerradas. Es decir, que cuando un obispo llega al obispado, se encuentra que ya hay 4 arcedianos nombrados, que son los que hay, por los que tiene que debatir y dialogar, y los arcedianos se encuentran que tienen un número correspondiente de arciprestes nombrados, y los arciprestes se encuentran que tienen un número de párrocos nombrados. Y que no pueden mover, y que además las circunscripciones son cerradas. Eso hacía que el control del espacio fuera relativamente simple, porque es un control en cascada, es decir, el obispo da una orden que se pasa a los arcedianos, esto a los arciprestes, y al final llega a... Pero también hacía una estructura muy rígida, muy poco adaptable al territorio, porque si el territorio cambiaba, un arcediano, por ejemplo, imaginemos un párroco, tenía 1000 fieles, de golpe y porrazo se descubre una veta de oro y aparecen 10.000 y sigue siendo el mismo párroco para los 10.000 que para los 1000. O se descubre una veta de oro pero en el pueblo de al lado y de los 1000 que tenía se queda con 0. Pero él sigue siendo el párroco y sigue habiendo una parroquia, es decir, que tenemos una estructura muy rígida, muy controladora del espacio, pero muy rígida. Así que en la diócesis de Sevilla no hay arcedianatos, aunque hay arcedianos.
Me explico. El arcediano es simplemente un cargo, habrán escuchado antes el arcediano de Écija, Ferran Martínez. Es un cargo que está en el Cabildo Catedral, pero no tiene un territorio que domina. Cobra un sueldo, en este caso un beneficio, que es el término que recibe, pero no controla ningún territorio ni lo domina. ¿Cómo se domina entonces eso? ¿Cómo controla una persona todo ese territorio si no tiene los elementos interpuestos mediante dos vías? Una, los vicarios. Empiezan a aparecer no arcedianatos, sino vicarías. El vicario es un delegado del obispo de naturaleza temporal y con una función específica y concreta. Y las vicarías son simplemente el número de parroquias que visita un vicario o que tiene adscrita un vicario. Así que una vicaría puede tener una dimensión y una forma en un momento dado y otra dimensión y otra forma en otro momento dado, en función de que suban o bajen el número de habitantes, el número de parroquias o cambien, cosa muy simple, las facilidades en el transporte. Es decir, si uno para ir a determinado sitio tarda mucho tiempo, pero hacen una carretera o hacen un camino, pues ahora tarda la mitad, pues por lo tanto lo que antes correspondía a otra vicaría ahora pasa a esta otra. Así que las vicarías son cambiantes, modificables en el tiempo, y además los vicarios no tienen funciones permanentes, sino solamente cuando el obispo los manda. ¿Y a qué los manda normalmente? ¿Cuál es el segundo elemento? La visita. A hacer visitas. Visita la zona y dice cómo se encuentra el clero de ese sector. No está bien formado, la iglesia es una ruina, hay 2 conventos, 4 ermitas, 3 parteras, la población no va mucho a la iglesia, hace falta quizá mejorar un poco, y va dando noticias. Y el obispo con eso, con esa presencia, se hace una idea de lo que es la zona y actúa. Pero además, en las parroquias aparece lo que ustedes conocen como el cura. ¿Saben lo que es un cura? ¿No? Porque sacerdotes hay que no son curas. Lo que pasa es que el término cura se ha convertido en un genérico. El sacerdote que está en una parroquia puede ser párroco. Pero si además a esa parroquia, además de sumarle las labores cultuales, es decir, que de misa, que haga la novena, que rece el rosario y demás, se le añaden las labores pastorales, es decir, que intente formar a los fieles, se le encarga entonces la cura de almas. Es decir, el curar las almas de los fieles es lo que da el cura. Pues bien, en Sevilla no hay curas. Es decir, los que habitan las parroquias, los beneficiados que están en las parroquias, no se encargan de la cura de almas. Si su labor es simplemente decir la misa, con todos los ropajes, con todos los cánticos, con 5 monaguillos, con 2 incenciarios, con lo que ustedes quieran, pero dar la misa. Cuando llega el momento del sermón, dan un sermón muy simple y hemos terminado. Y si los niños quieren hacer la primera comunión, pues no hay catequesis. Porque ellos no se encargan de hacer la catequesis. No forman a los futuros cristianos. ¿Quién es el que forma a los futuros cristianos? El arzobispo. ¿Y el arzobispo puede formar a todos los futuros cristianos o a los cristianos existentes en una zona y remodelarlo y recambiarlo? No, evidentemente no. Pero si quieres que los beneficiados hagan la labor de cura, hay que pagar. Porque el beneficiado dice, yo soy aquí para decir misa. Si tú quieres que haga catequesis, paga. Pero para eso tenemos un gran invento. En el siglo XIII se inventan unos señores que están dispuestos a hacer la catequesis gratis. ¿Quiénes? Misioneros. Bueno, sería la función que van a cumplir después los misioneros, pero en el siglo XIII, ¿quiénes son creados y fundados para ayudar al pueblo que se estaba yendo por el mal camino? Franciscanos y dominicos. Así que las órdenes mendicantes son las que van a tener la función de la cura de almas. Es decir, no la función de la cura, van a ejercer las labores de pastoral y de la formación de los fieles. Así que a la iglesia parroquial se va a misa.
a los grandes eventos, a las grandes fiestas, pero cuando uno quiere satisfacer el espíritu, llenarlo de conocimiento de Dios o tener alguna duda y demás, uno se va al convento de los franciscanos, al convento de los dominicos. Es más, los franciscanos y los dominicos se van a dedicar a ir por el pueblo intentando convencer a aquellos que hay que ser un buen cristiano y hay que abandonar. Así que lo que tenemos es que la estructura de clero secular, que es la que hemos dicho que depende del arzobispado, se dedica a las cuestiones cultuales, solo y exclusivamente al culto. Mientras que los frailes se dedican a la pastoral. Así que cuando se empieza la conquista del territorio americano y se crean las primeras diócesis, este es el modelo que vale. Así que el cura, usando el término genérico, es decir, el de la parroquia, ese no le explica nada a los indios, ni se molesta en hablar con nadie de nada. Él lo único que hace es tener su iglesia, sea parroquia, sea catedral, o sea del tipo que sea, para realizar las grandes festividades, las grandes fiestas y atender a el conjunto de la población que no requiere atención pastoral. Al lado se crean los conventos, que son los que van a ejercer las funciones de control pastoral, son los que van a misionar a los indios, son los que van a realizar las funciones de control. Así que los cristianos que llegan a América se quedan en la iglesia, mientras que a los indígenas se les vincula con agustinos, dominicos, trinitarios, mercedarios, carmelitas, franciscanos, jerónimos. Es más, como en zonas donde no hay riqueza, es muy difícil incluso conseguir que uno de estos se vaya, es decir, uno de estos seculares, que viven muy bien, que tienen su carrera, y dice que me voy a ir a una parroquia, ¿dónde? Ah, no, yo me voy a la capital, pero no me voy a ir a una parroquia allí perdida en medio del campo, donde, no, yo allí no voy, porque tengo que vivir del diezmo, y allí no paga nadie el diezmo, porque allí no hay cristianos. Entonces dice, bueno, pues tenemos que crear una parroquia, pero no tenemos seculares para que cubran la parroquia. Pues nombramos párrocos, es decir, al frente de la parroquia, a un fraile. Es más, como nadie se quiere venir de obispo a estas zonas tan perdidas de la mano de Dios, pues vamos a coger a uno de esos frailes que si quieren venirse y los vamos a nombrar obispos. Fray Bartolomé de las Casas. Pero casi todos los obispos del 16 son pertenecientes a órdenes religiosas. En el 17, cuando ya hay cristianos suficientes que pagan diezmo, pues entonces van a decir, ah, no, ahora sí queremos nosotros, y empezarán a quitar a los frailes de en medio. Y entonces vendrá el pleito entre frailes y religiosos. Pero inicialmente, en el 16, las cosas estaban muy claras. Y el modelo es ese. Y en Andalucía es así. En Andalucía. En Córdoba hay un intento, pero se siguen manteniendo los arcedianatos. Lo único que pasa es que se vacían de contenido, no tienen funciones los arcedianos, aunque sí tienen arcedianatos y territorio, pero vacío de contenido, y ya en Sevilla se pone en marcha. Y este es el mecanismo que van a encontrar ustedes aquí. Por eso, las iglesias principales no son las catedrales, porque no hay fieles en la iglesia. Fieles que busquen algo más que un espectáculo. Bien, pues con la iglesia hemos topado, y eso no lo dijo porque se topara con la iglesia, sino porque se topó con una iglesia y creía que era un castillo, Don Quijote. Bien, y nos queda la conquista de Granada. Se la resumo en 5 minutos. Si he sido capaz de resumirle a ustedes en los 8 siglos que llevamos en 4 horas, para 10 años que dura la conquista se lo puedo hacer en 5 minutos, con la misma imprecisión que he hecho anterior. Conquista. El reino de Granada en el siglo XIII, es decir, en el momento en el que hemos parado la frontera, está ahí. Aquí hay un proceso de conquista, en distintos puntos y de avance, y queda por conquistar todo el reino. Mecanismo de conquista, el mismo que habíamos visto emplear con los reinos de Taifa, enfrentamientos dentro del reino de distintas familias, de distintos linajes.
hasta llegar en un proceso de incorporación al territorio, a una guerra pura, hasta el momento en que se vuelve a cercar Granada, y el cerco de Granada da lugar a la rendición de Boabdil en las mismas condiciones, exactamente en las mismas condiciones que lo había hecho en Sevilla en 1248, abandonando la ciudad, vaciándolo de pobladores. La inmensa mayoría de este territorio conquistado se conquista igual que en el Valle del Guadalquivir antes de 1264, mediante pactos y pleitesías, de tal manera que la población continúa asentada en el territorio. Así que Granada volvemos a encontrarnos una población mudéjar asentada en el territorio, que se mantiene. Solo se repuebla Granada, Málaga, los grandes núcleos de población que nuevamente se vuelven a repoblar siguiendo el sistema de villa y tierra, es decir, una cabecera que domina un alfoz que tiene un territorio. Pero ahí habían aprendido los monarcas castellanos una cosa, que el fracaso de los procesos de repoblación no podía dar lugar a la creación de amplios estados señoriales en el seno del territorio. Así que a los señores que habían participado en el proceso de conquista se les dieron territorios, pero absolutamente dispersos. Es decir, no se hizo como se había hecho en Sevilla, de darle un donadío importante en una zona a uno, no, muchísimos territorios muy dispersos. Y es más, intentando además que nunca tuvieran título ni señorío. Otra cosa es que al cabo del tiempo, vinculándose con otras familias, lo adquirieron. Pero normalmente son muy pocos, muy escasos, muy en la zona muy cercana a la frontera, porque muchos de ellos habían participado en los procesos de conquista directamente y se habían incorporado eso, y sobre todo en las zonas con mucha presencia de mudéjares, no en la zona cristianizada, sino en la zona con presencia de mudéjares, de tal manera que el señorío incorporaba no solamente el dominio y el control del espacio, sino el dominio y el control de las poblaciones vendidas y sometidas, que quedaban dependientes, ahora sí, porque eran musulmanes, no eran cristianos, quedaban dependientes del control del Señor. Ustedes dirán, el Señor ahora se va a dedicar a fastidiarlo. No, al contrario. El Señor muy hábilmente lo que se dedica es a atraer a pobladores. Por lo tanto, les mejora mucho las condiciones a los mudéjares que tiene a su cargo. De tal manera que los mudéjares prefieren estar en señorío a estar en realengo. Porque en realengo los tratan peor. En 1505 los bautizan. Cisneros le da una ventolera, coge un hisopo y empieza a bautizar a lluvia a todos los moriscos, a todos los mudéjares, convirtiéndolos en moriscos. Nuevamente rompemos el pacto que habíamos tenido del mantenimiento de la tradición, etcétera, etcétera. Así que muchos de ellos huyen y otros se sublevan. Primera sublevación. En 1576 habrá una segunda sublevación. La de 1576 es la gorda, contra Felipe II. Felipe II tenía un hermanastro que era muy bueno, que se llamaba Don Juan de Austria, tenía una amplia experiencia en tratar a los flamencos y a portarse muy bien con ellos. Llega a la Alpujarra y arrasa la Alpujarra y no deja un moro vivo. Así que los moriscos de Granada son expulsados y masacrados en la segunda mitad del siglo XVI. Así que cuando llega la expulsión de los moriscos, aquí ya no hay moriscos. ¿De acuerdo? Pero aquí sí permanecieron más tiempo que en el Valle del Guadalquivir. Pero bueno, ese es un tema que no nos interesa. Lo que sí me interesa es que a partir de ese momento, que esto se organiza y se cristianiza y se somete a Castilla, toda esta amplísima banda, llena de bosque, llena de peligro, llena de... se convierte en una zona magnífica para irse a vivir. Estupenda. Y se empieza a convertir en un foco de atracción de pobladores. Ahora, lo que antes había que decir, que bueno, que si eres homiciano, que si te quito los impuestos, que te eximo de no sé cuánto, ahora no, ahora ya no hay peligro. La frontera ha desaparecido. Así que se inicia un proceso de repoblación.
de toda esta banda, que, curiosamente, está en manos de los señores, porque eran los que habían defendido todo ese territorio y toda esa zona de frontera. Así que tenemos que los señores se encuentran con una amplísima tierra que antes era absolutamente improductiva y que a partir de la conquista de Granada se va a volver muy productiva. Las rentas que reciben esos señores van a compensar las rentas que pierden por la existencia de la guerra. Y van a cambiar la relación de esos señores con esa tierra. De ser una tierra de presencia de gente violenta, de soldados, de adalides, de gente que lucha, que vive sobre el terreno, gente difícil, se convierte en una zona de llegada de gente que viene a cultivar la tierra, sin peligro de que lo asalte un moro, sin necesidad de defender el territorio, porque el territorio está seguro. Y Andalucía empieza a crecer económicamente exponencialmente, porque es tierra que lleva 250 años en barbecho, es decir, sin producir y cargándose de nutrientes. Y además van y abren un puerto en Sevilla que comunica con todo un continente completo que necesita aceite, vino, materiales de todo tipo. Así que no solo es que podamos producir, sino que todo lo que produzcamos lo vendemos, y lo vendemos a muy buen precio. Así que Andalucía en el 16 se dispara. Pero tenemos un inconveniente. Los que vivían en Andalucía de la guerra ya no pueden vivir de la guerra. Los que estaban acostumbrados a una dinámica de enfrentamiento, de lucha, de belicosidad, saben hacer lo que saben hacer: luchar, combatir, guerrear, vivir en zona de frontera, tener unas expectativas de mejorar, que ya esto no se lo ofrece. Pero aparecen nuevas fronteras. Aparece Italia, donde los van a ver ustedes a estos mismos, al gran capitán Fernández de Córdoba, con el saco de Roma y haciendo las cuentas, saqueando Roma al emperador. Está el norte de África, está Berbería, con las luchas en Orán, en Argel, está Canarias, donde también van a ir muchos de estos linajes, y está América. Así que esos hombres que aquí han estado durante 2 siglos y medio generando y modelando una sociedad pensada para una guerra de frontera, a partir de 1492 se quedaron sin trabajo, sin frontera. Pero encontraron un sitio donde esa organización social, económica, cultural, mental, tenía cabida. Al otro lado del Atlántico, eso ya es algo que ustedes tendrán que decidir. Pero tenían otras cosas más. Una lengua, una religión, una forma de verla, una ideología, una mentalidad, una literatura, y nos echan. Simplemente decirle que la primera gramática castellana la hace un tal Antonio de Nebrija. Nebrija es Lebrija, un pueblo a unos 50 kilómetros de Sevilla. Así que Andalucía dio una manera de ver la religión, una manera de organizar el territorio, pero también una manera de organizar una cultura, una lengua, una manera de hablar, de pensar, etcétera, etcétera. Espero haberles convencido, y si no, pues lo siento mucho.